Us deixo amb la Verònica, que és psicòloga i psicomotricista, que bé, ha fet un munt de coses, que ara està actualment a l'equip pedagògic de Congrés Indians, que té el seu centre, que també tot ho podeu trobar a veronicaanton.com, i bé, us deixo amb ella que farà la xerrada. Quan acabi la xerrada obrim el torn a totes les preguntes que vulgueu y ho debatim entre tots. ¿D'acord? Moltes gràcies. Primero agradecer la invitación. También quería comenzar por decir que me da un poco de respeto esta charla, en el sentido de me gustaría como ser muy respetuosa con lo que es la escuela tradicional también. No se trata de poner en contraposición, sino se trata de ver qué cosas no están funcionando y qué cosas podemos cambiar, ¿no? Y es entre todos, no es una oposición entre escuela viva y escuela tradicional, sino es más ver qué es lo que no está funcionando en la escuela tradicional para poder ir hacia otro lugar, ¿no? Primero que nada quería decir esto, y también decir que la verdad que a mí me produce mucha admiración los maestros que están en la escuela tradicional, trabajando, haciendo cambios, pensando, reflexionando, cuestionándose. Y en ese sentido me gustaría que lo recibieran desde ahí, lo que voy a decir, ¿no? Porque yo voy a exponer un poco lo que yo considero que sería el paradigma o la metodología de la pedagogía viva y activa, o una manera de verlo, ¿no? Porque también es algo que está en construcción. Pero un poco pensando, lo que primero de lo que quería hablar es el tema de los paradigmas, ¿no? El paradigma. Me interesa hablar del paradigma transmisor de conocimientos, que es lo que yo asocio a la escuela tradicional, ¿vale? Versus lo que sería el aprendizaje activo y vivencial, que sería un aprendizaje por competencias, ¿vale? Si lo vemos así, lo vemos más claro, ¿no? Para mí es importante ver cuáles son los pilares de un proyecto pedagógico. En este caso directamente me voy a centrar en lo que es el paradigma de la pedagogía activa o de lo que es el aprendizaje por competencias, ¿vale? Necesitamos tres pilares: la metodología, una metodología activa y vivencial, que luego vamos a hablar de esta metodología, un sistema de actitudes o un acompañamiento emocional, es decir, cómo nosotros vamos a integrar las emociones y de qué manera nos vamos a relacionar con los niños. Esto es tan importante como la metodología a nivel cognitivo, es otro pilar que si no lo cuidamos el proyecto no funciona. Y por último, los referentes teóricos, ¿no? O sea, en qué nos apoyamos para saber que esta metodología y este sistema de actitudes van a funcionar. Y aquí, bueno, pues ya veremos también algunos referentes. Referentes teóricos y referentes de otros proyectos que sí que han funcionado dentro de España y en todo el mundo también, porque esto me parece que es algo importante. Estas metodologías que parecen nuevas, en realidad no son nuevas. En realidad mismo aquí en Cataluña estuvo el movimiento de renovación pedagógico con todo el movimiento de Rosa Sensat. Hay experiencias que ya llevan muchos años en marcha, y en el resto del mundo hay muchísimas experiencias de proyectos educativos que se basan en este tipo de metodología, ¿no? Con lo cual creo que es importante como para no creer que estamos haciendo algo tan novedoso o tan diferente, sino que en realidad estamos integrando diferentes metodologías, escuchando necesidades, escuchando a los niños, escuchando a las familias y haciendo síntesis que recojan estas necesidades y las sistematicen y las hagan coherentes en un proyecto educativo. Pero no es algo tan nuevo. Yo creo que eso es importante también tener en cuenta. En relación a la metodología, ¿qué sería el aprendizaje activo y vivencial? Para mí una de las bases del aprendizaje activo y vivencial es cuidar la curiosidad innata que tienen los niños. Y en este sentido, que realmente el deseo del niño sea el motor que le lleve al aprendizaje, sea el motor que le lleve a explorar el mundo y a entender cómo funciona,
y a partir de ahí se acerca al conocimiento. Los niños son científicos por naturaleza, el espíritu científico es, de alguna manera es propio del niño, el ensayo y el error, la experimentación, y de alguna manera los que acompañamos el proceso de explorar y comprender el mundo, debemos partir de este instinto innato y preservarlo. Yo creo que esto es muy importante, es decir, que a veces siento que el modelo tradicional es como si fuera chafando o que fuera anestesiando este impulso del niño por conocer. ¿Por qué? Porque si nosotros a un niño desde fuera le comenzamos a decir lo que tiene que aprender, de alguna manera le estamos quitando energía para que él aprenda en función de su deseo. Y en función de su deseo, los aprendizajes a los que acceda van a ser realmente significativos. Y esto tiene que ver también con la confianza en el niño y en el ser humano en general. Es decir, cuando nosotros como educadores o como maestros nos ponemos por encima y pensamos que nosotros sabemos más y que sabemos lo que el niño tiene que aprender, de alguna manera no estamos confiando en su naturaleza, que es, él va a querer aprender. Él va a querer aprender por su propia necesidad y por su propio deseo. Y nosotros, en ese sentido, nos vamos a transformar en acompañantes de esos procesos de aprendizaje. Pero claro, esto también para el maestro implica, o para el educador o para el acompañante, poder tolerar que un niño se interese por la lectoescritura a los 4 años o que un niño se interese en la lectoescritura a los 8. Y esto es así. O sea, niños sanos, inteligentes, maduros, pueden acceder al deseo de escribir y de leer con 4 años o pueden sentirlo a los 8. Y nosotros como adultos tenemos que ser capaces de confiar en que un niño sano y en un entorno rico en estímulos va a aprender a leer y escribir. La diferencia es que cuando tenga 8 ya va a haber pasado por muchos otros aprendizajes, va a aprender a leer y a escribir muy rápido porque va a salir de su deseo. Y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos enseñarle a leer y escribir a un niño que todavía no lo desea? Que cuando llega a los 8 años ya está harto de la lectoescritura, ya no quiere ni tocar un libro, espontáneamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros avanzamos ese aprendizaje y luego, de alguna manera, él genera un rechazo. Bueno, yo un poco pongo el ejemplo de las personas que pasaron por sistemas de aprendizaje de música. Bueno, nuestra generación sufrió mucho esos aprendizajes de la música como de muchísimos años o con sistemas muy tradicionales, muy de transmisión, y que luego son personas que hicieron 8 años de piano y nunca más tocaron un piano en su vida, ¿no? Porque de alguna manera el deseo, que es el motor del aprendizaje y del conocimiento, quedó aplacado, quedó anestesiado, ¿no? Bueno, y aquí yo seleccioné algunas imágenes que muestran cómo espontáneamente los niños se interesan por conocer cómo funciona el mundo, ¿no? O se interesan por crear cosas muchísimo más complejas de las que nosotros nos podríamos imaginar que ellos podrían crear. Para mí, bueno, ha sido como todo un aprendizaje acompañar en Congrés, porque yo no soy maestra, soy psicóloga y psicomotricista, y bueno, en Congrés nosotros tenemos ahora hasta niños de 2º año, y de alguna manera nunca había vivido tan de cerca lo que es el proceso de que los propios niños con 7 8 años quieran sentarse a profundizar, a escribir, a aprender de otra manera, ¿no? Como que yo tengo la sensación que cuando en la etapa de la globalidad, que es desde el nacimiento hasta los 7 años, el niño ha tenido la posibilidad de experimentar con los materiales, con los objetos de manera global, es decir, integrando la razón, la emoción y el instinto, luego él naturalmente decide de alguna manera bajar la intensidad emocional y bajar el movimiento corporal para dedicarse a profundizar en lo cognitivo. Esto Piaget pues lo argumentó mucho mejor, ¿no? Y de alguna manera por eso en muchos países la primaria empieza a partir de los 7 años, en muchos países la lectoescritura empieza a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque se parte de
que antes el niño tiene que tener el acceso de una manera global a las experiencias y no segmentada y no en abstracto, no pretender que acceda antes de tiempo a conceptos que todavía no está preparado su sistema madurativo para acceder, ¿no? Y estas serían imágenes que representan más esta globalidad, ¿no? Como un niño para experimentar con lo que después va a ser el trazo y con lo que posteriormente le va a permitir llegar a la lectoescritura, necesita primero experimentar con sus manos, primero experimentar con toda la motricidad gruesa, para después pasar a las manos y para después pasar a poder trazar, en este caso con los dedos, y esto se utiliza mucho en todo lo que es material Montessori, en Waldorf, ¿no? El poder tocar las letras, el poder primero llegar a las letras a través de lo sensorial, a través de los sentidos, y después pasar al plano, después pasar al papel, ¿no? Para mí una anécdota que a mí me hizo reflexionar mucho me hizo reflexionar mucho en torno a los aprendizajes que parten de lo sensorial y que parten de la experimentación, y los aprendizajes como el que he recibido yo y como seguramente recibimos la mayoría de los que estamos aquí, aprendizajes en plano, en 2 dimensiones, en un papel. Un día estaba jugando con un niño de 5 años de Congrés y en el juego que él estaba inventando le faltaba una espada y la espada tenía que ser verde y no teníamos una espada verde. Y entonces yo le propuse hacerla y en mi cabeza hacer una espada era coger una cartulina, recortarla, pintarla de los 2 lados y esta iba a ser la espada que yo tenía en mente. Y lo veo que el niño con 5 años empieza a dibujar 4 lados de la espada. O sea, él estaba creando la espada en 3 dimensiones. Y yo, como adulta, estaba creando la espada en 2 dimensiones. Porque yo aprendí en un plano. Todos mis aprendizajes fueron en un plano, en un papel. Sin embargo, él, con 5 años, todos sus aprendizajes son en 3 dimensiones, por decirlo de alguna manera. Todos sus aprendizajes son tocando las cosas, experimentando. Con lo cual, cuando él crea y cuando él aprende y crea en 3 dimensiones. Y eso también tuve oportunidad de chequearlo en otra oportunidad, bueno, en otro contexto de la escuela, con los materiales de construcción. No sé si conocen el jugolino, que es un material de construcción con canicas, en donde diferentes piezas de madera con canaletas pues van trazando las rutas de las canicas, y eso te obliga a trabajar en 3 dimensiones. Pues los niños hacían cosas, les diría que 5 veces más complejas y más difíciles que las que yo podía hacer, pero realmente, o sea, no es algo que yo dijera, uy, no, realmente para mí era muy difícil acceder a esa creatividad en 3 dimensiones, ¿no? Y ellos con 3 años ya estaban creando esas rutas que yo necesitaba primero imaginarlas en 2, primero imaginarlas en plano para después pasarlas a 3, ¿no? A 3 dimensiones. Otro de los pilares de la metodología tiene que ver con el derecho al riesgo, con el derecho a la experimentación, al ensayo y al error. La escuela, el paradigma transmisor de conocimientos, espera que el niño no se equivoque, espera que cuando uno pone un examen, el niño conteste lo que nosotros le enseñamos, ¿no? Lo que de alguna manera, el conocimiento que nosotros transmitimos. En cambio, en la metodología viva y activa, o en este tipo de paradigmas que trabajan más por competencias, apuesta a que el niño se equivoque para que a partir del error pueda aprender. O sea, es un enfoque muy diferente, ¿no? Y parte del error tiene que ver con el derecho al riesgo, ¿no? Tiene que ver con el derecho a equivocarse, a experimentar. Más allá de que nosotros como adultos podamos pensar o podamos imaginar un atajo, ¿no? Digamos, cuando ellos están construyendo algo, mira, si pones una columna aquí te va a aguantar el techo, ¿no? Es una ruta corta y él nos puede hacer caso y puede ponerla y puede funcionar, pero seguramente no termine siendo un aprendizaje significativo, y termine siendo mucho más significativo cuando él está 1 hora intentando montar una estructura y prueba de 5 maneras diferentes hasta que descubre que el pilar que tiene que hacer es de determinadas características para que pueda sostener el peso de un techo que está construyendo, ¿no?